Continuemos ahora con las modificaciones urbanas durante este último periodo de la Edad Media, la Edad Media tardía o la Baja Edad Media, en relación a el periodo arquitectónico denominado gótico que estamos estudiando. Revisamos la clase pasada cómo esta ciudad de fundación romana, casi siempre planificada, cuando cesa el sistema administrativo romano, es ocupada por los pueblos germánicos o bárbaros que no logran mantener ese funcionamiento, esa vida urbana, y que lentamente son despobladas. Cuando en algún caso estos pueblos, estas ciudades son sedes de algún agente importante de la Iglesia Católica, un obispo, por ejemplo, mantiene cierta vida en relación a esa función religiosa y empieza a recuperar, manteniendo una relación entre este asentamiento religioso y la producción, que casi siempre es agrícola en su entorno, e incluso en algunos casos por su posición territorial, con acceso a alguna otra vinculación que no sean caminos, por ejemplo, puertos. Cuando avanzamos, también la clase pasada, en la plena Edad Media, o en la Edad Media central, vimos cómo estos furgos comenzaban a consolidarse como puntos de referencias comerciales, cuando sumaban a estas funciones de iglesia y de producción, en función de su posición en relación al territorio, una privilegiada actividad comercial, fundamentalmente con el funcionamiento de los mercados. Estos mercados se podían conformar a partir de lo que se producía en torno a estos puntos urbanos y también con el intercambio de producciones desde otros mercados. Allí entonces la idea de la comunicación en relación a los caminos y en relación con los puertos se tornaba más importante. Lo esencial en este caso también sería recordar cómo dentro de este sistema feudal al burgo no le alcanzaba el poder del feudo, es decir, eran libres. Y solo era necesario que uno de estos siervos de este sistema de vasallaje permaneciera un año y un día dentro de una de estas ciudades libres que ya se habían comenzado a conformar administrativamente para que fueran libres, saliendo del sistema feudal. Por eso van a ser tan importantes estos espacios urbanos libres dentro del territorio. La diferencia entonces entre el burgo que comenzamos a analizar la clase pasada y el burgo de la Baja Edad Media es su consolidación como referente dentro del territorio y por la definición de esta idea de ciudad libre, libre de todo ese otro sistema de vasallaje, libre de gobernarse a sí misma y libre de ejercer profesiones y oficios dentro de ella, sin tener que pagarle tributo o ser siervo de un señor. La iglesia siempre presente dentro de estos burgos también suele ser o suele identificarse con estos burgos por ser el lugar donde vive y da misa un obispo. De ahí que se transforman entonces en obispados. Durante toda esta Edad Media vimos entonces cómo esta ciudad romana que se empieza a despoblar es lentamente repoblada a partir de la plena Edad Media y alcanza la densificación entre el fin de esa plena Edad Media para nosotros el románico y esta Baja Edad Media, en el caso de la arquitectura, el periodo gótico. También vinculen con esto todos los sucesos que hemos marcado en cuanto a la historia. La Guerra de los 100 Años, en el cual muchos de estos burgos se ven implicados, y de a quién obedece quién,
cada burgo elige el lado del cual va a formar parte, como también la Iglesia Católica compite a nivel territorial para poder también retener un espacio de poder, y cómo el burgués va a empezar a construir su capital y va a lograr participar del juego de poder con mucho más libertad, si se quiere, que las otras instituciones que ya están definidas y organizadas. Cuando pensamos en un burgo de la Baja Edad Media, deberíamos tener en cuenta la consolidación de estos burgos, la densificación que implica mayor cantidad de gente ejerciendo un oficio y comerciando, viviendo dentro de las murallas de una ciudad. El burgo también es el referente de orden en el territorio. Los caminos se extienden de burgo en burgo y tienen sus ramificaciones hacia las abadías, los conventos, los grandes castillos, pero son el referente de la actividad comercial y religiosa dentro del territorio. El comercio, entonces, es el que le permite sustentarse, no son autosuficientes, necesitan toda la producción exterior, pero el comercio es lo que les permite sustentarse económicamente. Y el trabajo es el que marca las diferencias entre los habitantes de la ciudad. De acuerdo al tipo de trabajo, hay entonces una escala social en construcción. Y la clase que más poder detenta es aquella que ya ha abandonado el oficio que se ejerce con las manos y se dedica al comercio prácticamente puro, es decir, a un intercambio a nivel local entre productos que se producen en la zona y se venden en el mercado, hasta llegar también a la idea de un intercambio internacional, una exportación hacia el exterior de los productos más típicos de cada una de estas zonas. En este comercio que supera los límites del burgo, se trabaja también con dinero, con moneda, superando en este caso la idea de trueque. Por eso estos burgueses comerciantes, que son los que manejan el poder económico, siempre con el beneplácito, el apoyo de la Iglesia, pueden escalar dentro de este nuevo sistema social burgués y llegar a participar, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad. Cuando ya la cantidad de pobladores que tiene esta ciudad, los problemas que trae los sistemas comerciales, el manejo de los propios mercados, los derechos de cada uno de los burgueses para generar y armar su producto y venderlo, exigen otro tipo de administración que supera la de la Iglesia. Estos burgos se dan a sí mismo un gobierno, un ayuntamiento en los términos de la época. Ayuntamiento que suele estar gobernado por un consejo y que tiene un agente que es elegido entre ellos para que periódicamente sea el que decida en torno a los destinos del burgo. La idea de capital, entonces, y la de clase social se comienzan a conformar esta época. Pero recuerden que estamos trabajando dentro del burgo de la Edad Media, no de la burguesía del siglo XIX. El burgo es el resultado de, como dijimos en la diapositiva anterior, de la iglesia que tiene su asentamiento, muchas veces el obispo, o si no, abadías importantes dentro de la ciudad o en torno a ella, dentro del burgo o en torno a ella, del comercio y del mercado que en ella se desarrolla. En el caso de París o de algunas otras más, la presencia de la universidad como otro elemento importante que modifica el devenir del burgo, el trabajo de los gremios dentro de estos espacios, regulando la actividad de los artesanos y de los que ejercen cada uno de los oficios, y además la posibilidad de defenderse cuando miramos también la fisonomía de la ciudad y advertimos rápidamente los bordes construidos en función de murallas.
Esta ciudad, como dijimos, en la Baja Edad Media, es una ciudad libre, que no depende de ningún señor feudal y que tampoco depende, salvo que el que maneje desde el principio de la ciudad sea un obispo de mucho poder, del propio poder de la iglesia. Quizás lo podríamos entender al revés. El prestigio de la iglesia en ese burgo depende de cómo los distintos burgueses aportan a la vida de la iglesia dentro de la ciudad. Cuando hablamos también de estos capitales, vimos cómo la idea del conocimiento en relación a la formación de las universidades aparece en los burgos, ya sea a partir de las universidades o de los colegios catedralicios, como de la formación de las propias universidades como tal. Este proceso lleva, por supuesto, siglos. Y durante esta tardía Edad Media vemos cómo se impone este pensamiento de la escolástica, que ya lo trabajamos, que es la que trata de fundamentar la fe a través de la razón. Por definición, la escolástica es la indagación racional, es decir, el uso de la razón, de la verdad revelada. La verdad revelada es la que plantea la Iglesia a través de la Biblia, por ejemplo, o del dogma de la Iglesia. Es la verdad que no se discute, se revela como tal. Cuando el hombre empieza a buscar una explicación racional, es cuando surgen este tipo de pensamientos como la escolástica. La escolástica se las mencionamos porque la traducción, si se quiere racional, de este pensamiento filosófico a lo material es la catedral gótica. Y si nos referimos esencialmente a nuestra área, es decir, a la arquitectura, vamos a ver que la técnica que se utiliza en esta Baja Edad Media sigue siendo una técnica tradicional, que tiene una mano de obra que es artesanal, pero que es particularmente artesanal porque está regida por un gremio. ¿Qué es un gremio? Es una asociación de trabajadores que comparten un mismo oficio. Pueden ser albañiles, carpinteros, canteros, cristaleros, pintores, etc. Esta asociación, además, establece escalas profesionales. De ahí nace lo del aprendiz, el oficial, el maestro. A su vez, esta escala profesional era controlada por la logia, aunque muchas veces la logia es mucho más italiana que en el resto del territorio. Las logias se ocupaban específicamente de cómo pasar, primero del aprendizaje dentro del gremio, pero de controlar que se cumplieran los requisitos para que el aprendiz pasara a ser oficial y para que el oficial pasara a ser maestro. El gremio también se ocupaba de la compra de materiales, fijaba los precios tanto de la mano de obra como de los materiales, regulaba la producción, se fijaba que todos tuvieran en todo caso trabajo, pero sobre todo manejaba la calidad, de ahí que no cualquiera que no tuviera cierto aprendizaje podía trabajar en las distintas obras de construcción, las catedrales, por ejemplo. Por eso esta regulación tan específica entre el aprendiz, el oficial y el maestro. Y también, y esa era una de las funciones primordiales del gremio, protegía a sus miembros, sea porque el propio agente, lo podemos llamar en el marco de Bourdieu, falleciera durante los trabajos de construcción, como que tuviera alguna enfermedad. En ese caso, el gremio se ocupaba tanto del obrero como de su familia. Como ven, ahí tienen los antecedentes de lo que serían las obras sociales actuales y de los respectivos colegios profesionales. Aunque los respectivos colegios profesionales a veces no se ocupan tanto de la calidad y del aprendizaje de sus respectivos miembros. Sabemos también que en esta Baja Edad Media el diseño de las obras es anónimo. A veces se hace referencia al maestro de la catedral. Pocas veces se tiene el nombre del maestro de la catedral.
De hecho, hay registros gráficos de algunos de estos maestros que van de burgo en burgo y miran cómo se construyen y dibujan algún registro de cada uno de estos edificios, pero en sí no hay registros gráficos de los planteos de estas catedrales porque muchas veces todavía se seguían ejecutando en algún tipo de soporte que no ha permanecido en el tiempo, como la cera, por ejemplo. Miremos, por ejemplo, París en el siglo XIV y XV en esta Baja Edad Media. La Lutetia romana es ahora un burgo consolidado, un burgo que ya hemos visto en el periodo de la plena Edad Media y ahora lo vamos a revisar un poquito para esta Edad Media tardía que corresponde en arquitectura al periodo gótico. En este burgo la iglesia tiene el asiento, o lo que es lo mismo, la cátedra de un obispo. Acá vive un obispo y da misa un obispo, y la iglesia que corresponde a este ejercicio se denomina catedral, de cátedra catedral, y es la tipología religiosa del periodo gótico. Una tipología que es urbana, que ya no va a ser rural. Frente a esta catedral se ubica un espacio abierto de dimensiones no demasiado generosas, es un espacio que no está hecho para que el fiel contemple la catedral, sino que el espacio dentro de la ciudad amurallada del Burgo es un espacio escaso y un espacio caro, por lo tanto no va a haber demasiados espacios abiertos. Acá prima el lleno sobre el vacío. Además de la escala que tiene esta tipología con respecto a las demás, en esta isla de París hay otras 20 iglesias pequeñas más, ahí están viendo algunas, ninguna alcanza la dimensión de la catedral. El otro poder, los otros agentes que vamos a encontrar en la isla es el poder político, en este caso el del rey. Este es el Palacio del Rey, acá tienen el Palacio del Rey y el desarrollo de los jardines del Palacio del Rey. En este burgo donde la superficie para edificar era escasa, el rey dispone de una tercera parte del corazón de la ciudad, que es la isla. Y en cierta forma el desarrollo de su conjunto incluye esta pequeña capilla que es la que construye, por ejemplo, San Luis para guardar algunas de las reliquias que trae de Tierra Santa. Esta es la Sagrada Capilla. No alcanzan a competir con el desarrollo en altura que va a tener Notre Dame de París. Fíjense también en las tramas de este sector. Si vamos identificando algunas manzanas, como por ejemplo esa o por ahí esta otra, se nota una densificación de cada una de estas unidades urbanas. No hay patios o espacios vacíos dentro de la trama urbana del burgo gótico, del burgo de la Baja Edad Media. Y por lo tanto, acá tampoco voy a encontrar entonces, como ya dijimos, vacíos, sino que casi todos son llenos. Fíjense que incluso usan los puentes para ubicar, por ejemplo, viviendas o incluso algunos elementos de producción, por ejemplo, molinos harineros. ¿Cuál es el otro espacio importante abierto dentro de la ciudad? El espacio que algunos burgueses adquieren o le solicitan al rey para que lo deje libre y allí poder desarrollar algunas actividades más públicas, como por ejemplo el puerto y el mercado, o las actividades que congregan a todos los ciudadanos del burgo, como la fiesta del patrón del burgo, algunos festejos generales, etc. Y es entonces el grupo de burgueses que se eligen a sí mismos para la representación de esta clase social, los que toman la representación del pueblo y empiezan a conformar su propio sistema administrativo y político. Y así aparecen los ayuntamientos. El poder colegiado de un grupo, quiere decir colegiados,
que dispone, que trabaja sobre las necesidades del burgo, sean las obras públicas, sea el ordenamiento de los mercados, el mismo orden público, la defensa de la ciudad, etc. Estos primeros comerciantes, entonces, compran algunos locales al borde de este espacio urbano y allí instalan los primeros espacios del futuro ayuntamiento. Les recuerdo entonces que esta idea del ayuntamiento, de un gobierno que el pueblo se da a sí mismo y que se conforma a partir de un consejo en el cual están representados, en este caso, los comerciantes de la ciudad de mayor poder, los que participan en el juego del poder, es un organismo político que define leyes propias, eso se llaman fueros, y que no solo se queda limitado a una administración, como en la época de los romanos. Y es esta idea de ayuntamiento o de cabildo, lo llamaríamos en España y por eso después en América, el que va a ser tomado para ser transferido como modelo administrativo a las ciudades coloniales americanas. Entonces tenemos una ciudad que mantiene el trazado del burgo de la plena Edad Media, tiene más definición en cuanto a las murallas, es decir, a los bordes de esa traza, y que incluso agrega los puentes a ese trazado como parte indispensable de este sistema. En cuanto a la trama, hemos hablado de una densificación y de una prevalencia de llenos sobre vacíos. Y en cuanto al tejido, vamos a ver que está directamente vinculado a los hábitos. Es más, en esta Edad Media, ¿por qué no volvemos a analizar el burgo? Porque en realidad, más que traza, trama y tejido, deberíamos revisar cómo los nuevos hábitos modifican el tejido de la ciudad más allá de su forma urbana. Cómo se insertan estas instituciones que hemos venido nombrando, tanto la catedral como el ayuntamiento, la casa consistorial, como el Palacio Real, como el hospital, por ejemplo, que es un servicio de la comunidad. El hospital está al lado de la iglesia porque comienza siendo como un servicio de la iglesia. El hospital en francés se llama Casa de Dios, así como el ayuntamiento se llama Casa de la Villa, Casa de la Ciudad. Son casas que tienen funciones a escala comunitaria. Cuando miramos el tejido residencial, que es el último punto que podríamos tocar en este caso, miren cómo esta densificación indica que no quedan estos vacíos urbanos de los que veníamos hablando en otras oportunidades cuando analizábamos ciudades, sino que más bien todo es compacto y lleno. Lo vacío queda afuera de la ciudad y todo lo demás se compacta porque este es el espacio de mayor valor en este burgo. Veo aparecer algunas iglesias, muchas iglesias en realidad, que marcan esta suerte de como parroquias dentro de la ciudad y además todavía quedan abadías o conjuntos de mayor envergadura dentro de la propia ciudad, abadías o monasterios. Y cada una entonces de estas edificaciones son las que van a funcionar como hitos dentro del tejido y van a indicar su posición o su valor en función de la altura que pueda desarrollar este edificio. Si revisamos incluso cuál es la incidencia de estas nuevas tipologías en el tejido, podemos seguir leyendo la participación en el juego de acuerdo a los capitales que cada uno de estos agentes e instituciones posea. Es evidente en este caso que esta catedral en construcción es la que evidencia mayor poder. Sin embargo, esta catedral, que como ven se construyen de atrás hacia adelante y se va construyendo por tramos, y tramos es lo que nos falta analizar porque no hemos terminado de entenderlo bien en el románico, exige la participación de varios gremios. Por ejemplo, ahí vemos maderas, es decir, que acá trabajan carpinteros, vemos también trabajadores de la piedra, trabajadores de albañiles, algunos otros que son más específicos, ahí están construyendo las ventanas que después van con vitrales en la catedral y ahí vemos otros que podrían estar descargando piedras, por ejemplo. Todos estos gremios
que viven en las viviendas que ustedes ven por acá, viviendas que en cambio están ejecutadas en madera. Puedo mirar algunas que con esas pizarras gris en el techo podrían estar ejecutadas de piedra, indicando que son algunos de estos burgueses que son mercaderes, que son comerciantes a otra escala. Incluso varios de los trabajadores podrían vivir en realidad a las afueras de la ciudad. La catedral es una obra siempre inacabada, siempre construcción, porque es parte del trabajo que hay constantemente en más de 300 años en una ciudad. Como veníamos diciendo, para la construcción de esta catedral son todos los gremios los que aportan y es el resultado de un esfuerzo comunitario a la imagen de esa idea de la asamblea de los fieles de la iglesia paleocristiana, lo que construye la catedral que identifica al burgo. Sin el aporte de estos burgueses, sean estos artesanos o sean estos mercaderes, estas catedrales no hubieran sido factibles. Lo cual indica entonces este sistema articulado, como articulada es la estructura de la catedral, lo que deberíamos poder leer en un burgo de la Baja Edad Media. Es esencial entonces ir identificando los hábitos y ver qué cosa es consecuencia de cada uno de estos hábitos, sobre todo de la inserción de estas nuevas tipologías dentro de la traza, la trama y el tejido de un burgo ya existente. Si nos detenemos, por ejemplo, en el tejido en sí, en el tejido residencial, más allá de la catedral y del palacio, por ejemplo, incluso del hospital, ahí están viendo la margen opuesta de la catedral. La catedral está como por acá, más abajo, y al frente justo está esta plaza de la arena, donde se ubican estos barquitos que ustedes ven por ahí, que estos burgueses iniciales, conformando un consejo que casi siempre a la cabeza tiene un alcalde, va a dar como resultado estos cabildos o ayuntamientos, organismos políticos, dijimos, van a ubicar el corazón administrativo de la ciudad en este sector abierto hacia este espacio que, como ven, es prácticamente el único espacio abierto que tengo dentro de la ciudad, a no ser el agua. Y este espacio va a ser usado entonces para lugares o para zonas de mercado, para zonas de puerto, para zonas de intercambio comercial, pero también para todas las festividades y acontecimientos de la villa. Fíjense la densificación que tienen, una tipología residencial en altura, siempre planta baja destinada al comercio y las superiores a la vivienda son las que repetidas me generan el tejido, mientras que leo como hitos estas otras iglesias que se van insertando dentro de todo el tejido sin llegar nunca a la escala de la catedral, por ejemplo. El burgo entonces funciona como un gran sistema, un sistema en el que se superpone estos diferentes hábitos partiendo desde ese religioso con el obispo y su catedral a la cabeza, junto con el del poder político que va a compartir en este caso un espacio de poder entre el rey que gobierna un nivel territorial mayor y el alcalde que encabeza a los regidores de su ayuntamiento para disponer las obras del burgo, al que se le va a superponer además este otro poder que manejan los propios burgueses. Recuerden que el ayuntamiento es el que representa a los burgueses, pero en sí el comercio es manejado por todos los burgueses en su conjunto en función de lo que ellos intercambian dentro de su propio territorio o más allá de ese territorio o solo dentro de la ciudad, cómo se regulan sus gremios, cómo son representados, etc. Esa conforma otra trama diferente, de los cuales se destacan estos otros burgueses que después participan en el poder político. Quiere decir que son diferencias de hábitos las que han modificado este sistema feudal que ahora es un sistema urbano. Y que en definitiva estos burgos lo que hacen es
concretar la idea de la ciudad libre, de la ciudad que tiene poder, de la ciudad que puede definir con quién trabaja, con quién comercia y con quién se alía eventualmente, independiente del resto de los poderes territoriales. Revisemos otro burgo para comparar. Recuerden siempre que la historia es un proceso de investigación y de comparación. Si no comparo, no puedo definir esquemas tipos y solo voy a estar repitiendo de memoria ciertos componentes, pero no viendo la totalidad del objeto que estoy analizando ni de ese objeto con respecto al territorio para entender el paisaje. La que ahora estamos mirando es el burgo de Rouen, o Rouen en francés. Inicialmente la Rotomagnus romana y el campamento este romano lo podemos ver más o menos por ahí, y la extensión ordenada entonces es la que tiene como desarrollo este burgo entre el siglo XIV y XV. Comparándolo con París, que tiene, también está al borde de Sena porque Rouen está en el curso más bajo del río, casi llegando al Mar del Norte. Tiene una muralla que define ahora el borde de la traza, una muralla que todavía es medieval. En la parte central del burgo está la catedral, que es la de mayor altura, pero también hay una abadía de una orden que tiene el poder suficiente como para construir la casa de la misma altura que la catedral. Y después cada una de estas grandes unidades urbanas tienen sus propias iglesias, algunas varias de ellas. Hay una conexión, hay un puente que cruza el río y creo que me olvidé de identificarlos en las diapositivas anteriores. Ven muchos barquitos. Esta cuestión de empezar a incorporar las actividades en los gráficos es lo que nos indica de qué vivía esta gente o cuál era su principal hábitus. Acá nos está indicando que estos son comerciantes, por ejemplo, porque vemos muchos barcos y evidentemente los barcos en el puerto van dejando cosas, van intercambiando mercancías. De la misma forma pasa en París. Si ustedes se fijan en las diapositivas anteriores van a ver muchos barquitos dibujados indicando justamente esa actividad en relación al río, al mismo río, porque es el mismo río el que pasa por las dos ciudades. También ven una trama muy densificada, posiblemente un mercado en esta zona, pero también sobre el borde del río. Y además una preeminencia de lo lleno sobre lo vacío. En el tejido es evidente que en el perfil es esta tipología religiosa la que tiene mayor altura y a simple vista mayor poder, pero también se ve cómo esta densificación de la vivienda indica una presencia y una actividad comercial sobre las actividades rurales, porque la otra característica esencial del burgo es que sus actividades son eminentemente urbanas y no tienen relación con la producción rural. Otra definición de burgo es aquel asentamiento que directamente no es rural. En esta etapa entonces vamos a revisar cómo las tipologías que vamos a estudiar se insertan dentro de estos tejidos urbanos que se venían desarrollando hasta el siglo XIV y se modifican en función de la modificación de los hábitos de los siglos XIV y XV.